¿ya? Si no, ya nos vemos pues el otro año en el presencial, ¿no? Muy bien, chicos. Ya, ahora sí. Nos toca sistema inmune, salud y enfermedad. Vamos a revisar la inmunidad innata, adaptativa. Vamos a hacer la definición de salud y enfermedad, de etapas y modo de transmisión de las enfermedades infecciosas. Eso es lo que nos toca hacer hoy día. Sandra dice, profesor, por favor, quisiera verlo en Los Olivos, dice. Ya, Sandra, está bien, voy a pedir Los Olivos solo porque tú lo quieres. Ya, listo, empezamos, muchachos. A ver, acá hay una pequeña lectura, ¿no? Coronavirus. ¿Por qué están apareciendo ahora tantas variantes del SARS-CoV-2? Esa variante, la variante Delta está asustando a la gente, ¿no? Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, ha sido frecuente escuchar comentarios sobre el temor de que SARS-CoV-2 mutara hacia una forma más agresiva. En la mente de muchas personas se visualizaba el virus como un ente capaz de tomar decisiones para asegurarse su permanencia entre nosotros. La realidad es que los virus no deciden nada. Pues nadie decide nada, el único que es capaz de decidir cosas es el ser humano, ¿no? Simplemente, cuando infectan una célula, de forma casi automática, comienzan a multiplicarse, algo que incluye la copia de su información genética. Durante el proceso de copia es frecuente que aparezcan errores, que, si bien muchas veces no tienen ningún efecto, en ocasiones producen cambio en algunos de los aminoácidos que componen las proteínas del virus. Ajá. Como consecuencia, la estructura tridimensional de estas macromoléculas se puede ver alterada y con ella las propiedades del virus. ¿Está bien? Listo. Durante el proceso de copia aparecen errores que producen cambios en la estructura y propiedades del virus. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los virus pueden mutar? Porque en el momento en que se están multiplicando, tienen que replicar su ADN. Entonces, en este proceso de replicación del ADN, puede haber algunos cambios, algunos errores. Entonces, esos errores se traducen en una mutación y esa mutación puede llevar a un cambio en las propiedades de los virus, en las características, ¿no? En las características. Cuando, ¿no? Cuando eh, infecta, cuánto infecta, qué tan infectivo, qué tan patógeno, qué tan virulento, o sea, esas características pueden cambiar, ¿no? Los síntomas que van a generar, dicen por ahí, por ejemplo, que los síntomas con la variante Delta ya no comprenden, por ejemplo, la pérdida del olfato, el gusto, ¿no? Eso que era clásico en el COVID-19, con esta variante dicen que ya no. Entonces, eso es porque el material genético se ha modificado, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. Acá tengo unos mensajitos. Voy a leer, ojalá que sean mensajitos estimulantes de la clase. Profe, ¿viene ese tema? Bueno, puede venir cualquier tema, muchachos. Profe, déjalo todo y ven a Los Olivos. Ya, pues si es posible voy a ir, no te preocupes. Esa variante cancelará otro examen, dice Adrián. Y yo lo escucharé atentamente en su clase, dice Sandra. Muy bien, Sandrita, muy bien. Profe, cuando se refiere a la multiplicación del virus, ¿se refiere a la replicación? Claro, o sea, multiplicación del virus es que a partir de uno haya muchos, ¿no? Pero para que haya muchos, el ADN tiene que replicarse, pues, ¿no? El ADN tiene que replicarse. ¿Y por qué no cambia hacia ser menos contagioso? Claro, o sea, cuando hay un cambio, ese cambio es al azar, ¿no? Puede ser también, ¿no? Que cambie a otro que ni siquiera es patógeno. Pero lo curioso es que en ese proceso azaroso ha cambiado a una modalidad
digamos, un poco más agresiva, algo así, ¿no? Es una cosa de azar, pues, ¿no? Puede cambiar hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Las mutaciones no tienen una intención, digamos, ¿no? He visto que tienden a ser más contagiosos porque, ¿por qué no tienden a ser menos contagiosos? Bueno, no son en realidad más contagiosos tampoco, ¿no? Sino que son distintos. Entonces ya la humanidad, los países, ¿no? Potencia, China, Rusia, se han dedicado a hacer vacunas para una cepa, pero de pronto aparece otra cepa y entonces esa vacuna no se sabe si alcanzará a bloquear a esa cepa y entonces nosotros pensamos que es más contagioso, pero en realidad no se ha trabajado contra ese nuevo tipo de virus, ¿no? Ojalá que el examen no mute, dicen. ¿Qué quieres? ¿El mismo examen del anteaño pasado? No seas malo, Ryder. Ya está. Eso es, muchachos. Entonces, respecto a nuestra lectura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé si este tema exactamente venga, ¿no? Pero el hecho es que ya estamos conociendo algo más sobre las mutaciones, ¿no? Estamos conociendo algo más sobre las mutaciones. Ya, muchachos. Objetivos. Diferenciar los mecanismos de inmunidad innata y adquirida. Allá. Conocer las etapas y modos de transmisión de las enfermedades infecciosas. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice acá? Voy a levantar un poquito esto. Ya dice, inmunidad innata o natural o inespecífica. Primera y segunda líneas de defensa. Ya. Bueno, es clásico hablar de la primera línea de defensa, de la segunda línea de defensa, de la tercera línea de defensa, ¿no? Pero la inmunidad innata comprende a la primera y a la segunda línea de defensa. Seguramente la inmunidad adquirida comprenderá pues a la tercera línea, ¿no? Deducimos, ¿no? Deducimos, porque en este título no está. ¿Ya? Listo, muchachos. La inmunidad innata, dice, comprende los mecanismos que ocurren de forma natural. La inmunidad innata comprende mecanismos que ocurren de forma natural. Es algo que le corresponde a nuestra especie, ¿no? Para proteger a un individuo de las enfermedades infecciosas y que ha ido evolucionando en miles de millones de años, por tanto, nacemos con ella, ¿no? Nacemos con este tipo de inmunidad. Por eso se llama innata, inespecífica, ¿no? Es inespecífica porque funciona contra cualquier antígeno. O sea, no interesa que sea virus, bacteria, protozoo, no interesa eso. Es contra cualquier antígeno que ingrese en el organismo, aun si no fuera nocivo, y no genera memoria inmunitaria. Ah, ya, o sea, este tipo de inmunidad no recuerda al agente extraño, no recuerda al agente extraño para una siguiente infección, ¿no? Por ejemplo, la gente se está vacunando, ¿no? En estas fechas, ¿sí o no? ¿Eso será innato o será adquirido? ¿Qué dices? Cuando la gente se vacuna, ¿está desarrollando una inmunidad innata o adquirida? ¿Tú qué dices? A ver. Adrián dice adquirido, porque están adquiriendo. Allá. Natural activa, dice Sandra. Sandrita, así no es. No inventes, ¿ah? No inventes, no te confundas. Tú me has dicho que me ibas a escuchar con mucha atención, así que escúchame, escúchame. No te adelantes, ahorita vamos a ir. Bueno, entonces, obviamente, si te están vacunando, es adquirido, pues, ¿no? ¿Acaso tú has nacido con eso?
justamente porque no has nacido con ese tipo de inmunidad, es que estás adquiriendo inmunidad a través de las vacunas, ¿no? ¿Para qué uno se vacuna? Pues para adquirir una inmunidad, ¿o no? ¿Ah? Y esa inmunidad que se logra a través de las vacunas sí tiene memoria, porque, eh, por ejemplo, dicen por ahí de que por lo menos te va a proteger para unos 6 meses como mínimo, ¿no? De manera que la gente vacunada, la gente que se ha vacunado por ahí se puede contagiar, pero como ya tiene defensas generadas por la vacuna, o ya no va a tener, o ya no va a tener síntomas, o sus síntomas van a ser leves, ¿no? Ya no va a ir hasta UCI, ya no lo van a intubar, ¿no? Ya no lo van a dormir durante un par de meses, ya no va a pasar eso, ¿te das cuenta? Profe, pero no hay vacunas que te proporcionan anticuerpos y otras que te dan al virus de manera inactiva, como se consideraría estos casos. Está bien, pues, o sea, para que tú generes anticuerpos, te van a introducir al virus o alguna parte del virus. En otros casos ya son, pues, inoculación de antídotos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se trata de mordeduras de serpientes, cosas como esa, ¿no? Profe, pero los antígenos demoran meses en realizarse, dice acá Sandra. No tanto meses, ¿no? En el caso de esta enfermedad, por ejemplo, mm, tarda un par de semanas, ¿no? Después de un par de semanas de haberte vacunado, entonces ya tienes los anticuerpos suficientes para defenderte de estas infecciones. Ya en otros casos puede ser un poco más, en otros casos puede ser un poco menos, pero lo que sí es cierto es que no se generan anticuerpos en el acto. No es que vayas, te sientes en la silla, te introducen la vacuna y ya está. Ahora sí ya estás libre. No, tienes que esperar unas semanas, ¿no? Sebastián dice, profe, yo al inicio de la pandemia me estaba preparando para la guerra contra los zombies, por, por si es que el virus mutaba. ¿Qué has visto, Sebastián? ¿Tú has visto Guerra Mundial Z, seguro? Ya, muy bien. Primera línea de defensa. Está formada por barreras físicas, químicas, ¿no? Que evitan el ingreso de agentes infecciosos o los destruyen. Esa es la primera línea de defensa, mira. Se supone que en este tipo de inmunidad hay primera línea y hay segunda línea, ¿no? Entonces, la primera línea de defensa es tu piel, tus mucosas, ¿no? Tus enzimas, tus ácidos, las sustancias químicas que tú produces, ¿no? Esas son tus primeras barreras, tu primera línea de defensa. ¿Está bien? Tu primera línea de defensa. Es como las guerras de antes, ¿no? ¿Has visto algunas guerras antiguas? Un batallón por acá, otro batallón por allá, ¿no? Entonces, en la primera línea está la infantería, ¿no? Entonces, primero dispara un ejército durante unos minutos y después dispara el otro ejército, ¿no? Se turnan, ¿no? Y entonces, quizás muere la primera línea de defensa y después empieza la segunda línea, ¿no? Que puede ser, no sé, pues la caballería puede ser, ¿no? Y así. Entonces, algo así es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Algo así va a ser nuestro sistema inmunológico. Bien, entonces, la lisosima de tus lágrimas, de tu saliva, el cerumen de tu oído, eh, la grasita que botan tu epidermis, los ácidos y enzimas del estómago, del intestino, la misma flora intestinal, ¿no? Las sustancias químicas del semen, van a ser justamente la primera línea de defensa, ¿no?
los epitelios, ¿no? De ciliados, de revestimientos van a ser, por ejemplo, barreras físicas, ¿no? Entonces, eso es la primera línea de defensa y es parte de la inmunidad natural porque todos nacemos con esto, ¿no? O sea, todos nacemos con lisosime en las lágrimas, cerumen en el oído. O sea, todos los humanos tenemos eso. Y nos defienden contra todo, de manera inespecífica. Segunda línea de defensa, ¿no? Segunda línea de defensa. ¿Quiénes están en la segunda línea de defensa? ¿Quiénes están en la segunda línea de defensa? Por lo visto acá hay células, mira, ¿eh? Si en la primera línea hay piel, mucosa, sustancias químicas, en la segunda línea hay células de defensa. Entonces el neutrófilo, el macrófago, son células que hacen fagocitosis, ¿no? ¿Cómo nos defiende un neutrófilo? Comiéndose a la bacteria. ¿Cómo nos defiende un macrófago? Comiéndose a la bacteria, ¿no? ¿Sí o no? A ver, acá hay unos, Sandra dice, profe, dígale a mi compañero que no alucine, que madure, dice Sandra. Esa Sandrita es muy, muy directa. ¿Eh? Adrián dice, ahora se lanzarían bombas atómicas. Claro, ahora todo es digital, ¿no? Todo es a control remoto ahora. No tiene que haber caballería, infantería, esas cosas ya no hay, ¿no? Profe, ¿qué es exactamente la flora intestinal? Son pues tus microorganismos que de manera natural habitan tu intestino. Esa es la flora intestinal. ¿Cómo es epitelio ciliado? Dicen por acá. ¿Cómo es epitelio ciliado? Un epitelio formado por células que tienen cilios, ¿no? Pues nuestras células pueden tener cilios, pueden tener microvellosidades o pueden ser simples. ¿Ya? Qué fría es Sandra, dice Adrián. Déjala, pues, así hay personas, ¿no? Hay personas frías, hay personas cariñosas, cada uno es como es, muchachos. ¿Ya? Pero ella es fría de frías, dice Aldair. Ya, pues, así es, pues. Imagínate que todos seamos igualitos, qué feo sería, ¿no? La célula dendrítica también, ¿no? Ahí está. Entonces, la segunda línea de defensa está formada por células y procesos que ocurren a nivel de los tejidos y órganos cuando los agentes nocivos han sobrepasado la primera línea. Interviene principalmente el tejido conectivo con sus elementos celulares fijos y móviles, incluyendo la sangre y sus componentes. ¿Ya? Incluyendo la sangre y sus componentes. Sigue Sebastián, mira, pero es más fría que mi ex, dicen. De hecho, deja tranquila, Sandra, deja tranquila. Muy bien, entonces acá, en la segunda línea, predominan las células, ¿no? ¿Qué células? Mira, neutrófilos, que hacen fagocitosis, macrófagos, que hacen fagocitosis, células dendríticas, que hacen fagocitosis. Pero a diferencia de los neutrófilos, los macrófagos y células dendríticas, además de hacer fagocitosis, son presentadores de antígenos, ¿no? Son presentadores de antígenos. ¿Está bien? Eso, por ejemplo, es una función adicional, ¿no? Una función adicional. Es como si fueras tú, ¿no? No sé. Una cosa es que atrapes al, eh, una cosa es que atrapes al ladrón, pero otra cosa es que lo atrapes y además lo lleves a la comisaría y digas, no, mire, he atrapado a este ladrón ahí en pleno acto delictivo, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes son los presentadores? Repito, los presentadores son los macrófagos y las células dendríticas. ¿Ya? Sandra dice, dígale que su ex nunca lo amó. Por eso es que
lo dejó con facilidad. Por eso es que no creo en las chicas. Qué fría, de verdad, Sandra. Ya me está haciendo frío con tu frialdad acá. Sigamos, muchachos. Ya hemos hablado de la innata con su primera y segunda línea. A ver, además de las células dendríticas, los macrófagos y los neutrófilos son parte de la inmunidad natural también los linfocitos NK. Ahí está, ¿eh? Los asesinos naturales también son parte de la inmunidad natural, inespecífica, ¿no? Inespecífica. Bien. ¿Qué hacen estos linfocitos NK? Como dice acá, ¿no? Reconocen y destruyen células tumorales y células invadidas por virus. Claro, si la célula es tumoral es que ya se alteró su ADN y si se sigue replicando puede generar cáncer esa célula, ¿no? Entonces mejor hay que matarla, pues, ¿no? Hay que matarla. De eso se encarga el asesino natural. Lo mismo pasa cuando una célula ha sido invadida por un virus, entonces ya no hay solución para esa célula, ¿no? Entonces el asesino dice, por el bien de todos hay que matarla. Entonces, a todas las células que se han alterado por una u otra razón, ya sea por cáncer o por invasión por virus, el asesino natural los mata, ¿no? Entonces, si hasta ahora no tienes cáncer es porque tu asesino te está protegiendo, ¿no? ¿Ya? Tú tienes un asesino ahí. Los mastocitos también son parte de la inmunidad natural. No sé si te has dado cuenta que cuando tú, por ejemplo, te haces un corte en la piel, no sé, con una hoja de afeitar, con una navaja, o te has caído y se abrió tu piel, entonces esa zona se pone roja, ¿no? Se pone roja esa zona. Tú dices, se ha inflamado, ¿no? ¿Por qué se pone roja? Porque los mastocitos liberan histamina y entonces los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos se hacen enormes, ¿no? Grandes. Y entonces empieza a llegar mucha sangre por ahí. ¿Y para qué se han agrandado estos vasos sanguíneos? Para que las células de defensa puedan llegar con mayor facilidad a esa zona de la infección, ¿no? A esa zona de la infección. ¿Entiendes? Por eso es, muchachos. ¿Ya? Muy bien, entonces espero que estemos escuchando. Profe, eso sí dolió, dice Sebastián. Estos muchachos muy sensibles son, ¿ah? Todas esas células viajan a través de la sangre. Claro, los macrófagos, los neutrófilos, los mastocitos. ¿Qué crees que son? Son glóbulos blancos, pues, ¿no? Linfocito NK, ¿no? Son glóbulos blancos. Y la sangre está compuesta por glóbulos blancos, por glóbulos rojos y por plaquetas, ¿no? ¿Sí o no? Profe, ¿los macrófagos no se encuentran en la médula ósea? Bueno, todas las células de la sangre se producen en la médula ósea, pues, ¿no? O sea, se producen a nivel del hueso. Pero una vez que se producen ahí en el hueso, empiezan a salir hacia las arterias, las venas, ¿no? Entonces, del hueso pasan a la sangre y empiezan a circular por la sangre. El hueso sirve para formarlos nomás, pero no se van a quedar ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué parte de la médula ósea se produce, profe? ¿Qué parte de la médula ósea? Ahí mismo, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que el hueso, tú sabes que el hueso, Sandra, tiene dos partes, ¿no? El hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿ya? Y este hueso esponjoso tiene entre algunas de sus estructuras
una zona productora de células sanguíneas. Esa zona, ese tejido, se llama médula ósea roja. Está en el hueso esponjoso, ¿no? Por ejemplo, tú coges un hueso largo y te das cuenta que los extremos es esponjoso. Entonces ahí en esos extremos se produce la sangre. ¿Está bien? Una parte de células rojas madura en el timo también. Una parte de los glóbulos blancos será justamente los linfocitos T. ¿Por qué crees que se llaman linfocitos T? Porque han madurado en el timo, pero igual se han producido en la médula ósea, ¿no? En la médula ósea roja. ¿Ya? Listo, chicos, sigamos. Moléculas. ¿Qué moléculas? Las moléculas del sistema de complemento, el sistema de coagulación, la proteína C reactiva, la lectina, los interferones. Estas son moléculas de la inmunidad innata, mira, que forman parte de la segunda línea de defensa, ¿no? Entonces, en la segunda línea de defensa hay moléculas, hay células, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? En cambio, en la primera, ¿qué hay? Hay piel, mucosa, sustancias químicas, ¿no? Sustancias químicas, ácidos, enzimas. Estás diferenciando, ¿no? ¿Sí o no? O ya te has dormido con mi voz relajante. ¿Ah? Pasan ustedes, ¿no? Sigamos, 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 sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Inmunidad adquirida ahora. También se puede llamar adaptativa o específica. Y acá tenemos a la tercera línea de defensa, ¿no? En la otra forma de inmunidad habían dos líneas, 1 y 2, y esta es la tercera línea de defensa, ¿no? O sea, si falla la primera, falla la segunda, la tercera es probable que ya no falle, ¿no? Bueno, depende del patógeno, depende de eh, el grado de infección, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? ¿Está bien? La célula presentadora de antígeno es el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Los, los determinantes antigénicos ubicados en la superficie del germen son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad de la CPA. Bueno, acá hay muchos horrores, así vamos a corregir algunas cositas, ¿ya? Dice, la célula presentadora de antígeno. ¿Quiénes eran presentadores de antígeno, te acuerdas? ¿Recuerdas quiénes eran presentadores de antígeno? El macrófago, pero había otro que era mucho más eficiente. Las células dendríticas. Muy bien. Dendríticas. Esas células dendríticas son lo máximo, ¿eh? Presentando los antígenos. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, las células presentadoras de antígeno es el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Claro, porque esa célula dendrítica, por ejemplo, se come a una bacteria y no solo se lo come y se queda calladita, sino va donde el linfocito T4 y le avisa, ¿no? Linfocito, mira, tú que diriges la respuesta inmune, te informo que me he comido a una bacteria, lo he digerido, esta es esta bacteria que nos está haciendo daño, ¿no? Bueno, yo me he comido esta, ya no va a pasar nada, pero hay más bacterias en el cuerpo. Entonces, encárgate de organizar, ¿no? La inmunidad adquirida para poder combatir a estos agentes infecciosos, porque yo solo no voy a poder, dice la célula dendrítica, ¿no? ¿Está bien? Listo, algo así es el papel de los presentadores de antígeno. ¿Me habrás entendido?
Ahora vamos a ver acá. Los determinantes antigénicos ubicados en la superficie del germen, ¿no? Ubicados en la superficie del germen, son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígeno al receptor del linfocito T4, ¿no? ¿No? Receptor del linfocito T, exactamente el T4, considerado comando de la inmunidad específica. ¿Ya ves? Mira, por ejemplo acá, ¿no? ¿Qué está pasando? Está ocurriendo que la célula presentadora de antígeno, que puede ser el macrófago o la célula dendrítica, se ha comido algunas bacterias, pero por lo menos a una de ellas la agarra y la presenta, ¿no? Mira, el linfocito T4, este es el patógeno que ha atrapado. Me he comido a varios, pero acá te presento a uno para que veas de qué tipo es. Entonces ya tú sabrás cómo combatir, ¿no? Mediante la inmunidad humoral o mediante la inmunidad celular. Entonces de esa manera se prepara el linfocito T4, mira. Ya está bien, no te preocupes, yo voy a organizar esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el linfocito T4? Le pasa la voz a los demás macrófagos. Macrófagos, ayuden por favor al presentador de antígenos, sigan comiéndose a esos agentes extraños, pero si el agente extraño está dentro de las células, entonces dice el linfocito T, mata esas células infectadas. No te preocupes que el linfocito NK te va a ayudar, ¿no? Él también es un asesino natural como tú. Pero si el agente extraño no es un virus, sino está atacando desde afuera, entonces dice el linfocito B, conviértete en plasmocito y tienes que producir anticuerpos para neutralizar esos agentes que están ahí nomás fuera de la célula, no te preocupes. Dispárales ahí, están afuera. ¿Ya? Pues depende, pues, ¿no? Si participa el linfocito B, entonces inmunidad humoral. En cambio, si participa el linfocito T, inmunidad celular. ¿No? De esa manera se da pues estas formas de inmunidad, muchachos. ¿Se dan cuenta? De esa manera. Presentación de antígeno. Ahí está, ¿eh? Ahí está, cómo se presenta el antígeno, mira. Mira, joven, mira, señorita, mira. ¿Saben que no me gusta decir la palabra señorita? ¿Hay otra manera de llamarlas, chicas? ¿Les puedo decir otra manera? No sé por qué, señorita, 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 cada rato señorita, entonces ya no me gusta, ¿no? Otro término, Mario dice, díganos chicas. Señorita suena raro, ya ves, a Mario también le suena raro. Sandra dice, díganos cachimbas. Ah, ya, listo, ya. Entonces voy a decirles eso, ¿ya? ¿Y los muchachos qué quieren que les llame? ¿Qué les digo? Cuernudos, dice Sandra. Esa Sandra. Sandra, ¿qué pasa, Sandra? Estoy empezando a pensar de que no superas todavía ese trauma. Díganos machos alfa, dice. Princesos, jóvenes ilustres, como quiera, profe. Yo no me hago problema, dice. Si yo le terminé, dice a mi ex. Ah, ya, pucha, qué mala, Sandra. Ya bueno, a ver. Cachimbas. Cachimbas ¿y qué me dijeron? Jóvenes ilustres, ¿no? Cachimbas y jóvenes ilustres. ¿Ya? Cachimbas y jóvenes ilustres. Acá tenemos un macrófago que se está comiendo a un agente, ¿no? Está comiendo a un agente. Se lo come, lo procesa, ¿no? Y algunos fragmentos de ese agente infeccioso lo presenta, ¿no? ¿A quién lo presenta? Al que dirige todo, pues, ¿no? Al linfocito TH, T helper, ¿te acuerdas? T4, como quieras le puede decir, ¿no? Entonces, este linfocito, una vez que lo reconoce, dice, ah, ya, gracias célula dendrítica, gracias macrófago por informarme de quién se trata.
Yo ya sé cómo lo voy a combatir, ¿no? Es un virus. Ah, ya, entonces le voy a avisar al linfocito T. Es una bacteria, ajá, entonces le aviso al linfocito B. No es igual, pues, ¿no? Combatir un virus que una bacteria, ¿sí o no? No es lo mismo, muchachos. No es lo. Las células presentadoras de antígeno pueden ser macrófagos, células dendríticas y los mismos linfocitos B. Ya está. Inmunidad humoral. ¿Te acuerdas cuándo era humoral? Era cuando participaba el linfocito B, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se detectan, digamos, agentes fuera de la célula, se les puede combatir con anticuerpos, ¿no? Pero si esos agentes ya están dentro de la célula, entonces ya no se puede combatir con anticuerpos. Hay que matar a esa célula. ¿Quién es así experto matando, aparte del linfocito asesino natural, el linfocito T8, ¿no? Dice acá, citotóxico se llama, mira. ¿Por qué? Porque es tóxico para la célula. Pero no para cualquier célula, sino para las células infectadas por virus, ¿no? Entonces las células infectadas por virus van a ser asesinadas por el linfocito T8, ¿no? Estaban sanitas, todo bien ahí, se saludaban, hola, ¿qué tal? Pero un buen día se infectaron y el T8 le dice, lo siento, amigas, las tengo que matar porque no hay otro camino. Primero está este ser humano y ustedes tienen que sacrificarse por él. Adiós. Y entonces le dispara unas balitas de proteínas que se llaman las perforinas, ¿no? Se llaman las perforinas. Entonces, como tú comprenderás, con las perforinas las perfora a estas células infectadas y una vez que están perforadas, el agua empieza a entrar en las células y estas células se hinchan y revientan. Y entonces los virus que estaban ahí camuflados adentro van a estar ahora libres, expuestos, y como ya están expuestos, vienen los anticuerpos y los rodean a los virus, los neutralizan, los destruyen, ¿no? Entonces, de esa manera trabajan, pues, conjuntamente la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Mientras el patógeno esté afuera, anticuerpos, inmunidad humoral. Pero si ese patógeno ya se metió a la célula, inmunidad celular. Hay que matar a las células infectadas, ¿no? ¿Se está entendiendo, muchachos? Los anticuerpos. Espero que estén entendiendo. Ah, mira, Sandra está entendiendo. Muy bien, Sandrita, muy bien. Está distinta hoy día. Estás distinta. Está bien, me gusta eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Anticuerpos. Son glucoproteínas. Bueno, son proteínas, pero mezcladas con glúcidos, ¿no? Con carbohidratos, que circulan por la sangre y neutralizan al antígeno que induce su formación. Estructura. Está conformada por 4 cadenas de aminoácidos, 2 cadenas pesadas o cadenas H, heavy, pues, ¿no? H de heavy, y 2 cadenas ligeras o L de light, ¿no? Light. Entonces las cadenas H serán pesadas, las cadenas L serán ligeras. ¿Y por qué son pesadas? Porque son cadenas grandes, ¿no? ¿Y por qué son ligeras? Porque son cadenas chiquitas, ¿no? Ese es un anticuerpo, ahí está, ¿ven? ¿Tú quieres dibujar un anticuerpo? Entonces haz una Y, y ya está. Haz una Y. Y todo lo que es azul, celeste, será cadena pesada. Y todo lo que es verde, claro, verde oscuro, eso es cadena ligera, ¿no? Y acá, estos extremos es el sitio de unión al antígeno. Por acá se une al antígeno, mira, al agente extraño, ¿no? Ya sea el virus o la bacteria. Se une por acá, ¿ya? Así es el anticuerpo. No te olvides la fórmula anticuerpo, ¿ah? No te olvides. Clasificación de los anticuerpos, mira. Anticuerpos también llamados inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas. Acá tengo mensajitos. Allá es de Sandra. Dice, eso ya lo sabía. ¿Por qué? Ja, 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 es broma. Ah, ya.
No te digo, estás distinta, ahora ya hace broma ya. Está bien, Sandrita, está bien, está bien. Vamos bien, estamos avanzando. Muy bien, entonces a los anticuerpos se le puede decir inmunoglobulinas. Muy bien, Adrián, también se le puede decir aglutininas. Ajá, interesante. Aglutininas. ¿Te acuerdas que una Y era un anticuerpo? Una Y era un anticuerpo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasa, Marcos Antonio? A ver, ¿estás con COVID? Cuidado, Marcos. No vayas a pasar por la señal el virus. Marcos, cierra tu micrófono. Marcos, ya murió, creo, ¿ah? Marcos, cierra tu micrófono. Ya, listo. Pensé que era usted, dice Marilyn. Y te ríes, o sea, si era yo, ¿te causa risa que esté con COVID? Pues Marilyn, ¿qué pasa? Ya, a ver, a ver. Entonces, una Y era un anticuerpo. Entonces, la inmunoglobulina G es un monómero. La inmunoglobulina E es un monómero, porque es una sola Y, ¿no? Una sola Y. La inmunoglobulina D es un monómero. En cambio, la inmunoglobulina A es un dímero, 2Y. ¿Te das cuenta? Y la inmunoglobulina M es la más grande, ¿no? Es un pentámero. 5 Ys, ¿no? Esa es la característica, muchachos, de las inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Ya? Esa es la característica de los anticuerpos. Bien, entonces vamos a ver. La inmunoglobulina G son los más abundantes, los únicos que atraviesan la placenta. Ajá, o sea que cuando una mamá está embarazada, le pasa a su hijito su inmunoglobulina, sus anticuerpos, pero de tipo G. Puede pasar la placenta, mira. Interesante, ¿no? La inmunoglobulina A es el segundo más abundante. Se transmite a través de la leche materna. Ah, interesante. Con razón, los bebitos que están lactando difícilmente se enferman, ¿no? O si se enferman, rápidamente se recuperan porque su mamá les da anticuerpos a través de la leche. Mira, interesante. Interesante. Inmunoglobulina M es el primer anticuerpo en aparecer en respuesta a un antígeno. Ajá. O sea, cuando tú tienes una infección, el primero que sale a defenderte es la inmunoglobulina M, ¿no? Los demás están, anda tú, no, no tú, no tú. Sí voy, sí puedo, como el chavo, ¿no? Así, como el chapulín. Ya, pero la inmunoglobulina M es la más valiente, ¿no? Ella va primero, ¿no? Ya, yo voy a ir, aprendan, ¿no? Listo. La inmunoglobulina D es muy escasa, ¿no? Es muy escasa, ¿cierto? Eh, es componente de la membrana del linfocito B, convirtiéndolo en célula prestadora de antígeno. O si es un linfocito B memoria, le permite su activación. Ajá. Sirve para diferenciar linfocitos, entonces. Y la inmunoglobulina E, que también es escasa, participa en reacciones alérgicas, activando a los mastocitos, ¿ya? Y facilitando que los eosinófilos destruyan a los parásitos. Muy bien, muchachos. Eso sería entonces con relación a estos anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. Eh, el IgM es pilas, dice. Claro, es pilas, pero primero va él, ¿no? Está esperando que los demás vayan, nada, ¿no? Que dice, ¿por qué la E es más larga que la G o la D? ¿Más larga? ¿Cuál es más larga? Dice la E. ¿Dónde está la E? Es más larga que la G o la... No, pues la...
Oh, no, lo han puesto nomás así en la diapositiva, pero muchachos. Pasan ustedes. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? De la inmunidad adquirida y hablamos de anticuerpos, ¿a qué nos estamos refiriendo, muchachos? ¿A la inmunidad humoral o celular? Cuando hablamos de anticuerpos. ¿Qué dicen? Si estamos hablando de anticuerpos, ¿nos referimos a la humoral o a la celular? Acá están las respuestas, quienes habrán respondido. Ah, claro, humoral, pues, ¿no? Bien. Humoral, pues, ¿no? Si estamos hablando de anticuerpos, es que hay respuesta humoral. Entonces, esa inmunidad humoral obviamente es adquirida, ¿no? Obviamente es adquirida porque estamos hablando de anticuerpos. Y uno produce anticuerpos contra lo que se enfrenta en la vida, ¿no? Si tú no te enfrentas contra un patógeno, no tienes anticuerpos contra ese patógeno, ¿no? Ah, ya, entonces miren. Inmunidad activa. ¿Cuándo se dice que es activa? Cuando tu propio organismo forma los anticuerpos. ¿Y cuándo es pasiva? Cuando tu organismo no forma los anticuerpos, sino que tú ya los recibes formados, mediante alguna vía, ¿no? Mediante alguna vía, que puede ser natural o artificial. ¿Está bien? Vale, entonces, en inmunidad activa, tú mismo formas tus anticuerpos, pero ¿por qué lo formas? Como respuesta a un proceso natural, ¿no? Por ejemplo, eras niñito, ¿no? Estás yendo al jardín, alegre, feliz, y de pronto un día vuelves con varicela. Unos días estás enfermito ahí, y de pronto produces anticuerpos y vences a la varicela. Entonces has desarrollado una inmunidad activa natural. Activa porque tú mismo has formado tus anticuerpos. Natural porque te has contagiado en un proceso natural, en una actividad natural que hace el humano. En este caso, asistir, ¿no? Al jardín, porque eso es lo que hacen todos los niños de tu edad. Bueno, no todos, pero los que pueden, ¿no? ¿Sí o no? En cambio, ¿cuándo es activa artificial? Activa porque tú mismo formas tus anticuerpos y artificial porque para que los formes te han estimulado artificialmente, ¿no? Justamente eso es lo que están haciendo ahora en la vacunación, ¿no? Eso es lo que están haciendo en la vacunación. ¿Está bien, muchachos? Creo que Sandra hace rato estaba opinando sobre esto. Y entonces la vacunación es activa. ¿Por qué es activa? Porque tú vas a formar los anticuerpos, no te lo están dando ya formados. ¿Y por qué artificial? Porque para que tú formes tus anticuerpos, te están introduciendo a través de una aguja, ¿no? Te están introduciendo a los virus atenuados, ¿no? Bueno, así es la vacuna china, ¿no? Sinopharm es con virus atenuado y Pfizer es con proteínas virales, ¿no? Una parte nada más del virus. Muy bien. Inmunidad pasiva, ¿no? Inmunidad pasiva. ¿Por qué es pasivo? Porque tú no vas a formar los anticuerpos, sino que ya los vas a adquirir eh, completamente formados. ¿Y por qué pasiva natural? Porque lo adquieres por mecanismos naturales, por ejemplo, la lactancia, ¿no? Porque tú eres mamífero, ¿o no? Y todo mamífero toma su leche, toma la leche de su mamá. Es algo natural. Mientras tomas tu lechecita, estás adquiriendo inmunidad pasiva, pasivamente. ¿Y cuándo será pasiva artificial? Cuando adquieres anticuerpos, pero a través de inyecciones, ¿no? Es el típico tratamiento para las mordeduras de araña, de serpientes, ¿no? Pues, mordedura de araña, serpiente, ya, te muerde, te inocula su veneno y tu organismo responde formando anticuerpos, pero como ya dijeron por ahí,
la formación de anticuerpos tarda mucho, ¿no? Digamos un par de semanas, un mes, no sé, a veces 3 meses. Y el veneno te va a hacer efecto, pues, en unas horas, ¿no? En unas cuantas horas. Entonces no puedes esperar, "Ah, no, pero yo produzco anticuerpos". Sí, pues sí produces, pero lentamente. Hasta eso el veneno hace su efecto y te mueres, ¿no? Y te mueres. Entonces, para que eso no ocurra, para que tu propio organismo no forme sus anticuerpos lentamente, mejor ya te inoculan anticuerpos producidos en laboratorio. Puede ser a nivel de el suero del caballo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Listo. Eso, muchachos, respecto a este punto, ¿no? Bien, ahora, salud y enfermedad. Salud y enfermedad. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no hay anticuerpos para COVID? Pero sí hay, sí hay. Sino que, como te digo, ¿no? En algunas personas, el efecto de esos virus, de los coronavirus, es es tan grande, digamos, ese efecto, que daña terriblemente a muchos órganos internos y no le da tiempo al organismo de combatir, de bloquear a estos virus, ¿no? Ese daño se produce de manera rápida. Por ejemplo, tengo la experiencia acá de una vecina que se ha muerto con COVID, por ejemplo, y un día se puso mal, la llevaron al hospital y en menos de una semana ya estaba muerta, ¿no? Y como hemos visto, pues se forman anticuerpos, pero se forman lentamente, ¿no? Lentamente. Y en algunas personas, la característica de este virus es que eh, generan daños tan grandes. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Quién ha aplastado a su gato? Ya, escúcheme, escúcheme. Vamos a terminar con esto. No, no he sido yo, Sandra. ¿Eh? Yo no tengo gato. Alguien de tus compañeros ha sido, alguno de ellos. Ya, entonces por eso es que las personitas se mueren, pues, ¿no? Ya, ¿qué más dice por acá? Eh, los voy a bloquear, muchachos, ¿ah? Ya estoy sospechando que no es un gato, sino uno de ustedes tiene síndrome de el maullido del gato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profe, una pregunta, dice. ¿Se puede transmitir los anticuerpos mediante transfusiones? Ajá. O sea, escuché que estaban testeando una forma de inmunidad mediante transfusiones de personas que desarrollaron anticuerpos contra COVID. Ajá. Bueno, teóricamente es posible. Ahora, los técnicos de laboratorio tendrían que buscar un mecanismo, ¿no? Para poder, hacer la transfusión de esos anticuerpos. Pero igual yo pienso que tendrían que transmitirle, pues, toda la sangre del paciente al otro, ¿no? El trabajo ahí sería concentrar anticuerpos, ¿no? Concentrar anticuerpos. Digamos que, por ejemplo, yo soy un productor de anticuerpos, entonces me toman una muestra y en base a eso replican los anticuerpos, porque si me van a sacar un poquito de mis anticuerpos, no va a ser suficiente para otra persona, ¿no? Yo creo que por ahí está la dificultad, pero, pero sí es posible eso, ¿no? Me refiero a una inmunidad pasiva artificial. Pasiva artificial. Pasiva artificial. Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Del, del suero de un paciente a otro, ¿no? Y ya dije, creo, por qué no se podría, ¿no? Ya habría una tarea que hacer ahí.
Profesor, ¿por qué al hacerse la prueba del COVID sale en la prueba las inmunoglobulinas E y M? Bueno, si sale M, como es el primero en salir, ¿te acuerdas? El primero que te defiende. Entonces tú dices, ah, mira, recién me he contagiado, ¿eh? Estoy en las primeras etapas de la enfermedad, ¿ya? Si encuentras M y G, es G, no es E. Si encuentras M y G, dices, ah, ya, mira, ya estoy en la mitad de este proceso de la enfermedad. Si solo encuentras G, entonces ya estás terminando con la enfermedad. ¿Pero por qué estoy terminando si no he sentido nada? Ah, eres un asintomático, pues, ¿no? Por eso esa es la interpretación, ¿entienden? Pero si fuese posible sería, ¿qué tipo de inmunidad sería? ¿Qué tipo de inmunidad? Pasiva, pues, ¿no? Pasiva artificial. A mi hermano le salió G. Ah, ya estaba terminando. Y no ha sentido nada, entonces era asintomático. Pero se había contagiado, mira. Y él ni cuenta, ¿ves? Quizás se moría y no se enteraba que era COVID. Bueno, esperemos que nadie se muera en realidad. Listo. Salud y enfermedad. ¿Qué es la salud? Es el estado de completo bienestar físico, mental y social. O sea, para estar con salud tenemos que estar bien físicamente, sin dolencias. Mentalmente, no puede ser, no sé, paranoico, esquizofrénico, no sé. Y socialmente también, ¿no? No tienes que estar en la cárcel, ¿no? Listo. Y no solamente ausencia de infecciones o enfermedades. Ahí está. ¿Y enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Cuando una parte del organismo se altera y deja de realizar correctamente su función. Se produce un trastorno denominado enfermedad. Es decir, es el desequilibrio o la pérdida sería, ¿no? De la homeostasis. Pérdida de ese equilibrio que es, digamos, normal pues en nuestro organismo, ¿no? ¿Está bien? Listo, muchachos. Clínica de la enfermedad. O sea, cuando uno está enfermo, tiene síntomas y tiene signos. ¿Ah? Generalmente uno habla de los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas tienes? Nada más, ¿no? Pero nunca dice, ¿y qué signos tienes? Esto ya es para los chicos de esta aula nomás, ¿no? Algo más avanzado, ¿se da cuenta? ¿Qué son los síntomas? Son manifestaciones subjetivas que experimenta el paciente, ¿no? En cambio, los signos son las manifestaciones objetivas, que no solo es detectado por el paciente, sino eh, se puede observar, ¿no? Puede ser observado por otras personas, puede ser el pariente, el familiar o puede ser el médico, ¿no? Y se pueden medir los signos, en cambio los síntomas no. Por ejemplo, ¿no? Dolor, dolor, ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, Neymar? Neymar se tira al suelo y a su cara de dolor, ¿no? Ya va a morir ya él, ¿no? Y el árbitro no sabe si de verdad pues está sintiendo dolor, ¿no? Y a veces es engañado y cobra penal. Y así le mete penal, le mete un gol a Perú, ¿no? ¿Te das cuenta? El dolor no se puede medir, muchachos. Cuando las chicas dicen, profesor, permiso, me voy a retirar de la academia, me voy a ir a mi casa porque tengo cólicos menstruales, me duele, no soporto, ya me voy a desmayar. Entonces no queda otra que darle permiso porque ¿cómo sabemos que no tiene dolor y que nos está engañando? No se puede, es algo subjetivo. El cansancio, ¿no? Estoy cansado, ¿no? Pero ¿se puede medir eso? Tú puedes decirme que estás cansado, pero tal vez no estás cansado. Yo no puedo saber realmente el malestar, la debilidad, ¿no? Mareos, esas cosas, ¿no? En cambio, los signos, sí, ¿no? La fiebre. Tú me dices, profe, tengo fiebre. Te toco la frente y
inmediatamente me doy cuenta que sí tienes o que no tienes también, ¿no? La presión también se puede medir, ¿sí o no? La bradicardia, la taquipnea, la diarrea, por ejemplo, también es un signo, ¿no? Tal vez se pueden dar cuenta por el semblante de la persona, dice Mariel. Sí, pero las chicas son más actrices, para eso sí son actrices. Bueno, lo digo porque sí tengo experiencia con esto de el cólico menstrual, ¿no? Siempre lo utilizan para retirarse de la academia. La tos sería un signo, claro, porque obviamente, ¿no? Hasta podemos diferenciar tos de estornudo, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Eso sí es un signo. Entonces ya saben, ¿ah? Todo lo que es objetivo y que lo puedes detectar, medir, ese es un signo. Y un síntoma es todo lo subjetivo, ¿no? Por ejemplo, cuando seas médico y un paciente va a tu consultorio, le dices, ¿no? A ver, siéntate, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué tiene que decirte? ¿Sus signos o sus síntomas? ¿Qué esperas escuchar de tu paciente tú? ¿Signos o síntomas? Claro, ¿no? Muy bien. Los síntomas tienen que contarte, pues, ¿no? ¿Y los signos no? No, pues porque los signos, en base a lo que te va a contar, los signos lo tienes que medir tú, ¿no? Porque de nada sería que te diga, pues, el paciente, no, mire, doctor, ¿no? Tengo fiebre de 38, mi presión está muy alta y los valores son de 150, 120, ¿no? Entonces, si ya te da todos los datos, entonces, ¿tú qué vas a hacer como médico? Nada ya. Entonces, lo que tú necesitas es saber lo que el paciente está sintiendo y que tú no puedes detectar. Por ejemplo, te dice, ¿no? Doctor, me duele. ¿Dónde te duele? Acá abajito en la fosa ilíaca derecha. Ah, ya, interesante. Y entonces el doctor te dice, después de esa entrevista, te dice, acuéstate. Y entonces te presiona en la fosa ilíaca derecha y gritas, ¿no? Entonces, ya, tienes apendicitis, ¿no? Entonces, si tú dices, por ejemplo, me duele, ¿dónde te duele? Me duele acá por la garganta, por ahí me duele. Entonces, el médico, ¿qué hace? El médico lo que va a hacer es, con el bajalenguas, te baja la lengua y te ve, pues, ¿no? Ahí tus amígdalas de repente están inflamadas, enrojecidas. Te dice, ya, esta es una infección respiratoria, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que exigir, pedir, sugerir que te cuente sus síntomas, porque la otra parte lo tienes que hacer tú, detectar los signos, ¿entiendes? Eso lo haces con tu termómetro, con tu estetoscopio, con una serie de aparatos, ¿no? Listo, muchachos. Eso. Diferencia, síntoma de signo, por favor. Ya no estés hablando como si fueran lo mismo. Triada epidemiológica. ¿Por qué se produce una enfermedad? ¿Cuáles son las causas de una enfermedad? Bueno, las causas de la enfermedad pueden ser ambientales, ¿no? Por acá, a ver. Las causas de una enfermedad pueden ser ambientales, pueden ser que algunos agentes sean los causantes, o puede ser tú mismo, ¿no? El huésped, el que haya generado la enfermedad. O sea, ¿cuál fue el factor desequilibrante para que se produzca una enfermedad? Entonces, tú como médico tienes que analizar esas tres cosas. Porque uno no se enferma pues en vano, ¿no? Cualquiera no se enferma, por ejemplo, ¿no? Se enferma una persona por algo. ¿Qué ha pasado? No sé, algún desequilibrio en su ambiente, ¿no? O algunos desequilibrios con los agentes, o algunos desequilibrios en él mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Cómo sería un desequilibrio con el agente?
¿Cómo sería eso, no? Con la gente, ¿cómo sería? Ya, pues cuando, por ejemplo, te has ido a la calle sin tu mascarilla, respiraste virus y ya estás con COVID-19, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? Tú no tienes la culpa, tú estás bien alimentado, no te has ido a un basural, nada de eso, has ido, no sé, a un supermercado a comprar algún artefacto, no sé, unos micrófonos para tu clase de biología, una cámara, ¿no? Te has ido por eso, ¿no? Entonces, ahí el causante de la enfermedad es el germen, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Y cuándo sería causante del medio ambiente? Cuando, por ejemplo, hay contaminación en tu ambiente, pues, ¿no? Cuando hay contaminación en tu ambiente. Imagínate que no tengas agua ni desagüe, solo tengas un silo por ahí, ¿no? En una esquina de tu casa. Es más, en la esquina del comedor de tu casa. Es un silo. Entonces, obviamente, si tienes un silo al costado del comedor, las bacterias, los protozoarios fecales están en el ambiente, ¿no? Entonces tú le cuentas eso al médico, le dices, mire, doctor, lo que pasa es que en mi casa no hay servicios básicos y, no sé, pues me he enfermado, tengo un silo nomás ahí. El médico inmediatamente dice, ah, pues con razón, ¿no? Con razón te has enfermado. ¿Ya? El medio ambiente también influye, mira. Por acá me hablan, por ejemplo, de exceso de radiación. Ajá, muy bien. Me hablan por acá de contaminación con plomo. Ajá, muy bien. Ventanilla, por ejemplo, dice que está muy contaminada con plomo, ¿no? ¿Alguien vive en Ventanilla, muchachos? ¿Conocen Ventanilla? Es un distrito muy contaminado, dice, ¿no? Karen. Ahí está, Karen vive en Ventanilla, mira. Karen, ¿y tú entiendes la clase de biología? Porque dice que, y bueno, fuera de bromas, ¿no? Dicen que en el colegio, por ejemplo, primaria, secundaria, muchas veces los niños no entienden la clase. Por más sencilla que sea la clase, no entienden. ¿Pero por qué pasa eso? Ah, pero su cerebro ya está afectado por el plomo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esas cosas también de los ambientes en los cuales vivimos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Tú también puedes ser el causante de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a ver, no te alimentas bien. Ah, ya, entonces cualquier enfermedad te afecta, ¿no? Tienes bajas las defensas, ¿no? O estás estresado, ¿no? Porque dices, mira, ya va a terminar el año y no he estudiado, ¿no? A conciencia. Ya creo que no voy a ingresar. ¿Qué dirán mis vecinos, familiares, ¿no? Que desde hace 2, 3 años le estoy diciendo que me estoy preparando. Y no ingreso. El primer año cuando dije, me estoy preparando, ya, oh, qué bonito, ¿no? Ya terminaste el colegio. Muy bien, muy bien. Pero si todos los años le dices lo mismo, entonces eso te estresa, ¿no? Y cuando te estresa, ¿no? Te estresa, te bajan las defensas y cualquier enfermedad te afecta, pues, ¿sí o no? Ya ves. Profe, si fuera por estrés, yo podría nombrar una enfermedad nueva. Allá, ¿quieres nombrar una nueva? A ver, Álvaro, nombra. Dice Álvaro, está pensando. El síndrome de burnout, por ejemplo, es por estrés también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Etapas de la enfermedad infecciosa, etapas. ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad infecciosa? Incubación, desarrollo, convalescencia, ¿no? Pregunto, tú cuando, digamos, te internas en el hospital, o sea, los médicos dicen,
señorita Cachimba, no, señorita no era, ¿no? Cachimba, ¿no? Cachimba, ¿sabes qué? No te puedes ir a tu casa, te tienes que quedar acá en el hospital internada. Eh, Porque si te vas es probable que mueras. Tenemos que ponerte en una cama especial, ¿no? Un tratamiento especial. Te quedas internada. ¿En qué etapa te quedas internada? ¿En incubación, en desarrollo o en convalecencia? ¿En qué etapa te quedas internada? Ah, piensa que tú también vas a ser médico, ¿ah? Y tú vas a dar la orden de que se quede internada un paciente, ¿no? Ah, convalecencia y desarrollo, dice. Desarrollo, desarrollo. Lo dejo ir, no hay camas. Dice Adrián. Adrián no tiene que ser médico, ¿eh? Cuidado que vayan con Adrián. Ya, muchachos. Si dice que debe de estar internada, pues en desarrollo. Quizás los análisis de sangre evidenciaron alteraciones. En desarrollo, lo dejo ir. Desarrollo, desarrollo. Le recomiendo a mi clínica, dice. La corrupción se ha normalizado, ¿eh? Cualquiera es corrupto ahora. Muy bien. Es que en incubación, muchachos, la persona, como ven acá, ¿no? No siente nada, ¿no? Es como que te has ido a un mall, por ejemplo, te has ido a un mall y te contagiaste con coronavirus, ¿no? El coronavirus ya está en ti, pero vuelves a tu casa y todavía no sientes nada, pues, ¿no? Porque recién se ha dado el contagio. Entonces ahí ni siquiera has ido al hospital, ¿no? ¿Qué te van a internar ahí? En cambio, cuando ya estás ahí, ¿no? Con menos de 95, casi llegando a 90 de saturación, has perdido el gusto, el olfato, tienes fiebre, tos, debilidad, entonces estás en la etapa aguda, entonces ahí sí, ¿no? Hasta te internan. Y ahí estás, ¿no? No sé, pues te duermen, te ponen un tubo hasta el fondo de la garganta para que respires artificialmente y después de 2 meses despiertas y no habías muerto, ¿no? Totalmente delgado, los músculos atrofiados totalmente, no puedes ni pararte, ni hablar, ni moverte mucho, ni respirar muchas veces, pero ya no tienes la infección, entonces estás convaleciente y te dicen, no, mira, ve, ya has superado lo peor, sé que tienes muchas limitaciones, pero mira, no te podemos tener más tiempo, ¿no? Hay pacientes que necesitan esas camas. Ve a tu casa y cuídate, ¿no? Entonces, cuando estás en convalecencia te dan de alta. Y cuando estás en la fase aguda o clínica, ahí te internan. Incubación, ¿qué es? Es la primera etapa cuando recién te has contagiado, pero no sientes nada. Es una etapa asintomática. ¿Ya? Eso. O inclusive pueden aparecer los primeros síntomas, pero muy leves, ¿no? Listo. Esas son las etapas de la enfermedad infecciosa, muchachos. ¿Ah? Transmisión directa de las enfermedades infecciosas. Transmisión directa de las enfermedades infecciosas. Ah, eso es directo, mira, ¿eh? Estás hablando con alguien, tú dirás, no, pero ni siquiera la he tocado, ¿no? ¿Cómo así me he contagiado? Si hemos hablado nada más. Es que cuando tú hablas, ¿cuántas gotitas, microgotitas llenos de virus, bacterias, protozoarios, hongos, le pasas a la otra persona, ¿no? Tú pensarás que conversar es inofensivo, pero cuando tú conversas ya intercambiaste todo, mira. Imagínate, ¿eh? Solo conversando. Si tocas a otra persona, ya peor todavía. A ver, acá dice, Sandra Huarcaya dice, profe, yo perdí el gusto
Perdí el gusto y me aparecieron puntos rojos en las piernas. Supongo que fue COVID. Ah, sí, es probable. Es probable, Sandra. Ajá. Entonces tiene que cuidarse, ¿ah? Desde el hecho de conversar. A veces piensa, pero una conversación pequeña. No, ya fuiste, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué más? Transmisión directa, ¿qué más? ¿Qué más? Streptococcus piógenes, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, virus de la influenza, Epstein-Barr, SARS-CoV-2, virus del sarampión. Todo eso se transmite por vía respiratoria. ¿Te das cuenta? ¿Qué es esto? Ah, ya, es una relación sexual, ¿no? ¿Así también se pueden transmitir enfermedades o no? ¿O solo por conversaciones? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Depende, dice Adrián. ¿De qué depende? Si lo hago con protección. Dice, sea Adrián, lo máximo Adrián, ¿no? Marjorie dice, sí se transmiten, dice Marjorie. Está bien. Claro, o sea, obviamente si las dos personas son sanas, no habrá contagio, pero o sea, tú no puedes saber quién está sano, quién está enfermo, ¿no? En una relación sexual, muchas veces tampoco, ¿no? No, pero sí es un muchacho tranquilo, pero de repente las otras personas con las que ha estado no eran tranquilas. ¿Ah? Estaban viendo Netflix y continuaron con eso. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Adrián, todo lo que cuenta, ¿no? Sus experiencias ahí. Entonces, claro, si conversando puedes adquirir enfermedades en una relación sexual, peor, pues, ¿no? Peor todavía, ¿ya? Por ejemplo, conversando no adquieres SIDA, pero en una relación sexual sí. ¿Qué enfermedades, no? Sífilis, gonorrea, clamidiasis, SIDA, hepatitis B, cáncer de cuello uterino. Te imagínate que el chico está sanito, sanito, y la chica tiene sífilis, gonorrea, clamidiasis, SIDA, hepatitis y papiloma. Ya fue todo lo que la contagia, imagínate, ¿no? ¿Te das cuenta? Pues son transmisiones directas. No ha existido un intermediario para estas transmisiones. No hay un intermediario. ¿Está bien? Ahora indirectamente. Se supone que si es indirecto, ahora sí debe haber intermediario. Puede ser por fomites. Ahí está. Fomites son objetos muchas veces personales, ¿no? Por ejemplo, toallas, peines, zapatillas, calcetines, ¿no? Ropa interior. Por ejemplo, yo supongo que ustedes tienen hermanos, hermanas, pero cada uno tiene su ropa interior o se prestan toda la ropa interior. Esta semana te toca, la otra me toca a mí, ¿así es? Muchachos, cuenten, cuenten. No creo, ¿no? Entonces, hay que recordar que esas cosas transmiten enfermedades, ¿ya? Ahora peor, ¿no? Con esto del, ¿cómo se llama? Con esto del COVID-19, peor todavía, ¿no? No puedes ir a una tienda y no puedes estar manipulando la ropa porque ¿quiénes harán manipulado? Entonces ya se convierte en un fomite, ¿no? Esa ropa, ¿ya? Listo. Se transmiten entonces pediculosis, pie de atleta, tétanos, pero también puede ser por vehículos. ¿Y qué son los vehículos? Son alimentos y bebidas. Ajá, o sea, los objetos son fomites. En cambio, alimentos y bebidas son vehículos. ¿Ah? Ahora, también puede ser por vectores. Acá ya estamos hablando de insectos, ¿no? Por ejemplo,
la mosca, la cucaracha pueden transmitir cólera, salmonelosis, ¿no? Y acá este es un insecto específico que puede transmitir malaria o dengue, fiebre amarilla, chikungunya, verruga, mal de Chagas, ¿no? Estos son los vectores. Entonces, cuando ya hay un vector, la transmisión ya no es directa, pues. Directa es conversando, mediante relaciones sexuales, eso es directo. ¿Ya? Animal enfermo. Ajá. Entonces, zoonosis será cuando una enfermedad pasa del animal a persona, ¿no? Como la rabia, por ejemplo, ¿no? Ya, acá hay varias enfermedades, ¿ve? Una vaquita te puede transmitir, no sé, brucelosis. Una gallinita, toxoplasmosis. Chanchito, cisticercosis. Un perrito, teniosis. ¿No? Entonces, cuando las enfermedades afectan a los animales y de ahí pasa al humano y también lo afecta, entonces se llamará zoonosis. Zoonosis. Ah, interesante. Hemos terminado, muchachos, con nuestra parte de la parte de la teoría. ¿Qué sigue ahora? Ya me perdí, ya no sé qué cosas siguen en estos casos. Toca mimir, dice por acá. ¿Eso toca? ¿Toca mimir? Avisen, yo también quiero ir a mimir. A esta hora el profe descansa 20 minutos. Allá. ¿Y el alumno no? Quizá porque el que tiene que ingresar es el alumno, ¿no? Vamos a mimir todos juntos, dice acá Leonardo. ¿Cómo que todos juntos, Leonardo? ¿Y el COVID? Epitelial, conectivo, ¿no? Entonces, según sus estudios, recordó que habría una inflamación en la cual se produciría dilatación de vasos sanguíneos. Ajá. ¿Te acuerdas la histamina, no? Gracias a la secreción celular de histamina, ahí está la histamina, muy bien. Además, se producirían leucotrienos y prostaglandinas que estimulan la emigración de fagocitos. Bueno, los fagocitos son las células que hacen fagocitosis, ¿no? Y cuya función es combatir el ingreso de microagresores y finalmente el tejido sería reparado. ¿Cuáles son los pasos secuenciales en la inflamación? ¿Cuáles son esos pasos secuenciales en la inflamación? A ver, 1, vasodilatación y reparación, emigración de fagocitos y reparación, vasodilatación, emigración de fagocitos y reparación. Ajá. Vasodilatación y reparación, emigración de fagocitos y reparación. Vasodilatación, emigración y reparación. Ajá. Ya está. Esta era una de las preguntas malas, ¿no? Las que menos hayan contestado, ¿no, muchachos? ¿Qué dice acá Sandra? Estoy con la compu. La próxima para una fotito. Eso no me sale en la pregunta 1. Está distinto, profe. ¿Así? Sí, me sale otra pregunta, profe. ¿Qué pregunta sale? La inflamación forma parte de la segunda línea de defensa de un cuerpo, del cuerpo humano. En la inflamación se limita y destruye a los microorganismos e inicia la reparación tisular. Al respecto, identifique las moléculas que participan en la respuesta inflamatoria y ponen leucocito, histona y prostaglandina.
O sea, creo que no es ninguna de estas, ¿no? Uy, profe. Ya fue. Hay algunas que creo que sí están, pero Claro, creo. Porque esa de la I sí creo que sí. Lauro GG, profe, esa no es. Ya, mándenme el archivo, a ver, de la pregunta 1 por el chat. Ustedes no me dicen nada, yo estoy leyendo acá, ¿no? Vamos a descolgar esto. Ya está, profe, pero solo son las preguntas, no está en la resolución. Ya, no te preocupes. No se preocupe, joven. Ah. Además, a ustedes creo que ya les ha salido que esa no es la respuesta y es otra, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? A mí me Ya, salió todas, profe. todo te salió En la bien. primera, no, en la primera, las tres. Hay un 1, 2 y 3 serían. Que entonces, ahora están viendo la práctica. Sí, Sí, profe. profe. Ya, muy bien. Si estamos viendo la práctica, vamos a hacer esta situación de otra manera, ¿ya? Ya. Dice, la inflamación forma parte de la segunda línea de defensa del cuerpo humano, ¿no? Segunda parte de la línea de defensa del cuerpo humano, ya. Bien. En la inflamación se limita y destruye a los microorganismos e inicia la reparación tisular. Al respecto, identifique las moléculas que participan en la respuesta inflamatoria. Ajá. Estas tres moléculas, ¿no? De la inflamación, las tres moléculas la hemos leído, muchachos, en una diapositiva, ¿no? Tanto los leucotrienos, las prostaglandinas y la histamina podían participar en esa inflamación. En un principio participaba la histamina, ¿no? Y después participaban los otros dos para favorecer también de esa manera la llegada de los agentes patógenos, o perdón, de los agentes de defensa hacia donde están los patógenos, ¿no? ¿Recuerdan esa afirmación que hicimos en alguna diapositiva? ¿Ya? Entonces, eso es importante, muchachos, en ese proceso de la inflamación. Entonces, la inflamación, alguna vez en San Marcos vino también esa pregunta, la inflamación, ¿qué es? Es un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Ya? ¿Será natural o adquirido? ¿Qué dices? ¿La Natu, inflamación será un proceso natural o adquirido? profe. ¿Ah? Natural, profe. Natural, dice acá Ximena, natural, Sandra, natural, alguien más por ahí. ¿En todos ocurre inflamación? Cuando hay una infección, cuando hay invasión de agentes extraños, ¿ocurre inflamación en todos? En su mayoría, creo que sí. No, sí, en todos, ¿no? Por eso es que es natural, pues, ¿no? Ahora, si no ocurre, ya es una cosa, no sé, una cosa rara. Si me estás diciendo que es natural, es porque es un proceso que le pertenece a toda nuestra especie, ¿no? No solo a una persona. Entonces, si es natural, es que a todos le ocurre eso, porque es una cosa innata en el ser humano, ¿entiendes?
Muy bien, sirvió para algo. Entonces, acá es la D. ¿Está bien, muchachos? Listo, sigamos. Sigamos. Dos. ¿Cuáles son los factores mecánicos que contribuyen en la lucha contra agentes patógenos? Factores mecánicos, dice, ¿ah? ¿Cuáles son sus claves, muchachos? Uno, interferones sería químico, ¿no? Son como anticuerpos los interferones, ¿no? Opsonizan al agente extraño. Uniones estrechas, claro, es una barrera, ¿no? Física. Proteínas del complemento, eso también es químico, ¿no? Procesos. Saliva, bueno, la saliva sí. Y mucus. Ya está. Yo pienso que es 2, 4 y 5. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con mi forma de pensar? Ah, sí, mira, ¿ve? Todos han marcado B. Claro, ¿no? ¿Por qué no consideramos a interferones o proteínas de complemento? Porque son, en este caso son sustancias químicas, ¿no? Son procesos. Entonces, eso no es una barrera mecánica, como dice ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso es la B. B de vaso. Muy bien, B de vaso. Tres. Los anticuerpos son glicoproteínas. O sea, son proteínas, pero unidas con glúcidos, ¿no? Son glicoproteínas de defensa adquirida de alta especificidad. Indique cuáles corresponden a las funciones de los anticuerpos. O sea, ¿qué hacen los anticuerpos, no? ¿Qué hacen los anticuerpos? Inmovilizan a la bacteria, claro, ¿no? Lo rodean, ¿no? Lo opsonizan, ¿no? Lo rodean, lo opsonizan. Neutralizan al antígeno, claro, pues, ¿no? ¿Para qué lo han rodeado? Para neutralizarlo, ¿no? Si es un virus, por ejemplo, que ya no tenga oportunidad de meterse a la célula, ¿no? Que si se mete a la célula ya tendríamos que matar la célula con los linfocitos T8, ¿no? Facilitación de la fagocitosis. Claro, por ejemplo, los eosinófilos tienen una predilección por fagocitar agentes o complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Cuando el agente extraño está rodeado, a eso le gusta al eosinófilo. Activación del sistema de complemento, claro, que también tiene que ver con la otra proteína, ¿no? Muy bien. Aglutinación y precipitación de antígenos. Ya, muy bien, muchachos. Con razón me dijeron, también es la B, ¿no? También es la B. Muy bien, Aldair, muy bien. Crixia Mirelli. Crixia Mirelli. Ya. Ahora la pregunta 4. El cuerpo humano tiene diversos mecanismos de defensa adaptativos, o sea, adquiridos, ¿no? Esto ya no es natural. Frente a los microbios, siendo el más importante la producción de anticuerpos. ¿Cuáles son las células que se encargan de la producción de anticuerpos frente a la exposición de antígenos? A antígenos. ¿Ya cuál es acá? ¿La D? Sandra dice, supongo que la D. La D de Dayanita, dice acá. La D, ¿sí, no? Claro, quienes producen anticuerpos son los plasmocitos o células plasmáticas, que no son otra cosa que linfocitos B maduros, ¿no?
linfocitos B maduros. Dijimos que los linfocitos T maduran en el timo. ¿Y los linfocitos B dónde maduran? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Nadie sabe? Los T maduran en el timo, por eso es T de timo, pues justamente, ¿no? ¿Y linfocito B dónde maduran? Creo que B de vaso, bro. Sabía que iban a decir eso. Pero no. Maduran en la misma médula ósea, en el mismo lugar donde se han producido. Ahí maduran los linfocitos B. Y le han puesto linfocito B porque cuando estaban investigando el proceso en las aves, vieron que su maduración era en la bursa de Fabricio, que está cerca de su cloaca. Entonces, B de bursa, no es B de vaso. En el humano, como no es ave, no tiene bursa, entonces madura en la misma médula ósea. ¿Está bien? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. 5. La piel, las mucosas, los fagocitos, piel, mucosa, fagocitos, las secreciones y la flora microbiana constituyen defensa inespecífica contra los patógenos. Claro. Al respecto, identifique la relación incorrecta. Jugo gástrico, hay ácido clorhídrico. ¿Es cierto eso? Sí, ¿Seguras? seguro, profe. Lisozima, ¿hay en las lágrimas? La orina lava la uretra. Vibrisas filtran el moco. ¿Qué han marcado, muchachos? Yo marqué la de... Estaba en duda, profe. No sabía si... Profe, ¿de verdad la orina lava la uretra? Porque por lo que me acuerdo era que el líquido preseminal limpiaba la uretra para el paso de los espermatozoides después. Profe, si no me equivoco, como dijo mi compañero, creo que la orina lava la uretra luego de la eyaculación. Los canales se limpian con la orina. Por eso es aconsejable orinar luego de tener relaciones, para evitar alguna infección o algo por el estilo. Si no me equivoco. Son muchachos, ¿cómo se informan, no? Ajá. Experiencia, pues, profe, experiencia. Experiencia. Se nota. Un caso. Ya, pero es cierto, ¿no? Es cierto. Es cierto que, dice, con razón está flaco. Es cierto que una forma, porque obviamente cuando hay una relación sexual hay muchos gérmenes en los genitales, ¿no? Entonces, estos gérmenes ascienden a través de la uretra hacia la vejiga y de ahí podrían inclusive llegar por el uréter hasta el riñón. Entonces, en ese sentido, al expulsar la orina, se hace, pues, digamos, un sistema de arrastre que evita el ascenso de estos microorganismos, ¿no? Muchos de los cuales pueden ser patógenos inclusive, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, muy natural de evitar infecciones. Por lo menos reducir, ¿no?, el riesgo de las infecciones. ¿Ya? Por eso también la gente dice, no hay que aguantar, dicen, ¿no?, mucho tiempo la orina, ¿no? Te dicen, no aguantes mucho, ¿no? Te va a dar infección, te dicen, ¿no? ¿Pero por qué te da infección? Porque justamente al retener mucho tiempo la orina, no estás arrastrando a los microorganismos hacia afuera, ¿no? O sea, por eso cuanto más veces orines, mejor, ¿no? Mejor, ¿sí?
¿Le entienden la relación? Entonces, el orinar, el defecar con frecuencia, también son mecanismos de defensa, ¿no? Inclusive cuando estamos un poco mal, el vomitar es un mecanismo de defensa también. La misma fiebre es un mecanismo de defensa. La inflamación son mecanismos de defensa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto sí es cierto, lisosima sí hay en las lágrimas, por eso es que la lisosima destruye bacterias. La orina lava la uretra. Bueno, se pudo decir de otra manera, pero se entiende, a eso se refiere. Las vibrisas filtran el moco. No, no filtran el moco. Las vibrisas son los pelitos de las fosas nasales, ¿no? Filtran el aire, ¿no? Filtran el aire, no filtran el moco que está adentro y va a salir, no. Más bien filtran el aire que está afuera y va a entrar, ¿no? Para que no entre contaminado. Entonces, dado. El último fin de semana Mario estuvo en la discoteca, La Bulla, así será la discoteca, supongo. ¿Ustedes conocen? Donde besó a una chica desconocida apasionadamente. Besó a una chica desconocida apasionadamente. De repente era una chica de 15, ¿no? ¿Sí o no? Cuando haces esas cosas con chicas de 15, te contagias, pues, ¿no? Canadá. ¿Ah? Dice, estos días vive fatigado, aquejado de mareos y con dolores de cabeza y gargantas. ¿En qué etapa de la enfermedad se encuentra? O sea, si ya tiene un cuadro clínico, o sea, el cuadro clínico es los síntomas más los signos, ¿no? Si tiene el cuadro clínico, está en plena Desarrollo. etapa de desarrollo, ¿no? El desarrollo. Claro, o fase aguda, ¿no? O fase aguda. Porque la incubación era asintomática y la convalecencia es cuando ya te estás recuperando, ¿no? Pero él está con todos los signos y síntomas, o sea, está con todo el cuadro clínico. Eso quiere decir que está en esa etapa aguda. En la etapa aguda. Entonces, dado también. Puro dado está saliendo, creo, me parece. La actriz Rachel Farrock sufrió de un trastorno alimenticio. Como consecuencia llegó a pesar 18 kilos. Estaba deprimida, no menstruaba, desarrolló osteoporosis y tenía una percepción distorsionada de su imagen corporal. Se consideraba gorda, pero ahora ya está recuperada. ¿Qué enfermedad padecía Rachel Farrock y en qué grupo se puede clasificar? La profe. La A debe ser. Es La de anorexia, de hecho, alianza. ¿no? La de alianza, ya, muy bien. Es anorexia, ¿verdad, muchachos? Pero no es una cosa funcional, más bien es una cosa, un trastorno mental, ¿no? Ella se ve al espejo y se ve gorda, pero ya tenía 18 kilos. ¿Cómo va a ser gorda una mujer adulta con 18 kilos? Eso pasa, pues, a veces, ¿no? Una imagen distorsionada, ¿no? De su cuerpo. A ustedes les pasa también eso a veces, ¿no? No, A profe. veces se ven, bueno, dice que varía ese pensamiento entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los varones se ven más bonitos de lo que son. En cambio, las mujeres se ven más feas de lo que son. Son formas de asumir, mira, es su imagen. ¿Les ha pasado eso a ustedes? De ley, profe. Profe, entonces si me veo feo, ¿quiere decir que estoy más feo? Eso dicen que pasa a los varones, ¿no? Listo. Hace unos años
Víctor trabajaba en la industria de pintura sello de agua y no usaba la mascarilla de seguridad industrial porque decía que le incomodaba. Un día sintió un fuerte ruido en su respiración y empezó a faltar el aire. Lo llevaron de emergencia de salud donde le diagnosticaron una enfermedad caracterizada por la destrucción de las paredes alveolares. Los médicos sugirieron que Víctor no labore más en la empresa porque los solventes orgánicos que se usan eran los principales desencadenantes de la empresa. ¿Cuál es el nombre de la enfermedad que padece Víctor y en qué grupo se puede clasificar? ¿Dónde está? Y por acá dice, faltar el aire, le empezó a faltar el aire, dice, ¿no? Ya. ¿Neumonía era? No, No, pues no. no. Genético. Bronquitis, tampoco, ¿no? Bronquitis no, pero porque era en el pulmón, no en los bronquios. ¿Cáncer al pulmón? No, 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 no dice no. nada de cáncer acá. Sería la C. Ah, aquí está, ¿ven? Destrucción de paredes alveolares, dice, ahí está. Entonces, es el enfisema, pues, muchachos, ¿no? Y es ocupacional porque es por el tipo de trabajo, ¿no? Porque dice que los solventes orgánicos eran los causantes, ¿no? De esta afección, ¿ya? Entonces, la C, ahí es la C, muchachos. 9. Cuando una enfermedad infectocontagiosa, como la fiebre amarilla, queda restringida a una región biogeográfica, se le denomina Endemia. ahí está fácil, ¿no? Claro, si es propio de una región, entonces es una enfermedad endémica, ¿sí o no? A de alianza, dice. Muy bien. Claro, profe. ¿Y por qué acá sí están respondiendo bien y en el examen están graves? Ya vimos las claves. La fe, profe. ¿Es cierto? Las claves, profe. La shigella y las bacterias de la flora intestinal, ¿no? Escherichia coli, Enterococcus, ¿no? Streptococcus, etcétera, ¿no? La shigella y las bacterias pueden denominarse como agentes shigella y bacterias de la flora intestinal. La shigella es patógena, ¿no? Entonces por acá puede ser la C. Y La C. en La cambio C, las ¿no? demás no te hacen nada, ¿no? Sí, la C, muchachos. Profe, ¿qué significa saprofitos? Saprófitos son los organismos que se alimentan de materia orgánica, ¿no? Son los saprófitos. ¿Ya? Pero Shigella no es un saprófito, es un parásito, ¿no? Un patógeno. Más bien los otros podrían haber sido, pero... Ah, no, sí, justamente, esa es la clave, ¿no? Los otros sí son saprófitos porque consumen pues los restos de alimento que están ahí en el intestino grueso, de eso se alimentan, ¿no? ¿Ya? De materia orgánica. 11. Los mecanismos de transmisión son los medios usados por los agentes patógenos para pasar de un reservorio o fuente a un huésped susceptible. Señale la relación correcta entre el mecanismo de transmisión y la enfermedad. Mecanismo de transmisión y la enfermedad. Allá. Fomite, mal de Chagas. No, mentira. En el mal de Chagas habíamos visto, que era un vector, ¿no? La chirimacha, la mosca besucona. Entonces, para el mal de Chagas sería un vector, no un fomite. Cólera, gotitas de flush. No, las gotitas de flush son la saliva que expulsamos cuando conversamos. Eso sería para COVID-19, gripe, esas cosas, ¿no? Gonorrea, vector biológico. No, pues la gonorrea es por relaciones sexuales, ¿no? Ahí no hay vectores ni fomites. La transmisión es directa, ¿no? Rubeola vía transplacentaria. Ya eso sí es, ¿no? Una madre puede transmitirle la rubiola a su bebito a través de la placenta.
Ahí abajo están las claves, con razón ustedes. Los BSL4 son laboratorios de bioseguridad de máxima seguridad, del nivel de máxima seguridad. Bioseguridad nivel 4, ¿no? Level 4. En dichos laboratorios se trabaja con los microbios que presentan alto riesgo individual de contagio y que son muy perjudiciales para la vida. Identifique los virus que se investigan en estos laboratorios. Resfrío, rabia, polio. 2019. ¿Cuál sería de máximo? COVID. Claro, pues, ¿no? Los coronavirus, por ejemplo, ¿no? Ahí Profe, trabajan como la C. astronautas, trabajan ahí, ¿no? Dime. ¿y la C? ¿Polio? Ajá. No, pero lo que pasa es que contra la polio hay vacunas. Y uno adquiere la polio consumiendo alimentos contaminados con restos fecales. Entonces, no es tan fácil adquirir la polio, ¿no? Y menos en un laboratorio, o sea, ¿quién consume alimentos en un laboratorio? En cambio, el coronavirus es un virus justamente que se puede adquirir por vía respiratoria, por el aire. El virus entra por cualquier orificio que esté abierto en nuestro cuerpo, ¿no? Por los ojos, por ejemplo, entra también. Por eso es que no hay que sobarse los ojos, dice, después de agarrar cosas en la calle, ¿no? Entonces, Profe, y encima la enfermedad que ocasiona es una enfermedad que todavía estamos tratando de combatir, no hay todavía mucha seguridad de cómo se va a detener esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es de máxima seguridad, pues, ¿no? Como el ébola también, ¿no? Sí, dime. ya las demás opciones son virus, ¿cierto? Todos A son ver, virus. resfrío es virus, rabia es virus, polio es virus, sí, todos son virus, todos son virus. Todas son enfermedades virales. Gracias. Ajá. Ya pues chicos, bueno, yo ya cumplí con abrir mi cámara, ustedes, a ver, ¿cuántos han cumplido? Creo que han cumplido 3, ¿no? Muy bien, Richard, un muchacho de Algunos están palabra. prendiendo recién, creo. Muy bien, Marjorie, señorita de palabra. No, señorita no, cachimba, ¿no? Cachimba de palabra. Yo Sandra, también, profe. ahí está Sandra, por fin, mira. Ah, no, hace rato también te veía. También la cachimba de palabra. Mucha belleza. Mucha belleza, es cierto, es cierto. Claro, las cachimbas, Es broma. los jóvenes también. Sí, pero ¿por qué es broma? Es cierto. Bueno, listo. Entonces, chicos, creo que hemos terminado más o menos de forma exitosa. Creo que se ha entendido por lo menos la clase. Entonces, nos queda pues repasar un poquito más para la siguiente semana y disminuir al mínimo esas barritas rojas. ¿Está bien, chicos? Que sea un compromiso de todos nosotros. ¿Ya? Chao, Marjorie. Chao, Ya, Marilyn. Chao, profe. Richard. Chao, Richard. ¿Quién más está por Chau, acá? profe, Chao. gracias Nos por la vemos. clase. Chao, voy a orar por usted, profe.